Dependencia y disciplina. La vida de Daniel, que vamos a compartir primera parte hoy. Dependencia y disciplina, el título. Dos palabras tremendas, de tremenda importancia cuando se trata de la vida cristiana. Vamos a estar citando algunos versículos nomás del capítulo que hemos leído, hasta donde hemos leído, más adelante. Quiero que se imaginen, o que usted se imagine que todos los días necesita pasar un gran río para llegar a su trabajo. Todos los días. Y para ese fin usted tiene a disposición un pequeño bote, una pequeña canoa para pasar el río, con 2 remos. Ahora imagine que un día aparece alguien más con otro bote, pero este bote no tiene remos. ¿Cómo piensa pasar el río ahora? Pero como usted tiene 2 remos, le pide prestado uno. ¿Cuál de los 2 remos le prestaría? ¿El izquierdo o el derecho? ¿Ninguno? Los 2 se van a quedar al otro lado del río. Ninguno. El que sabe remar o el que sabe de botes y de pesca sabe que necesita de los 2 remos para avanzar. O sea, no. Necesidad urgente, sí, salvo. Sí. Debería, o sea, si es que usted presta su remo, va a quedar muy limitado. Difícilmente va a cruzar el río, porque el río corre y puede ser arrastrado. Normalmente un bote tiende a dar vueltas en el mismo lugar con un solo remo, ¿verdad? Y es mucho más propenso a ser arrastrado por la corriente. Ese es un ejemplo que quiero que tengan en mente. Ahora, visualicemos la vida cristiana como un bote que necesita de los 2 remos para avanzar. La vida cristiana como un bote y que necesita 2 remos para avanzar. Una se llama dependencia y otra disciplina. La dependencia te mantiene a salvo. La canoa te mantiene a salvo en el agua. No te vas a hundir. A flote. Pero sin la disciplina no vas a avanzar. Eres salvo, eres cristiano, eres salvo por gracia. Pero sin disciplina vas a ser como un bote que da giros en un solo lugar. No vas a avanzar. O vas a avanzar muy poco, muy lento. En el desempeño de nuestra vida cristiana, nosotros debemos depender de Dios. Eso es hasta obvio. Pero al mismo tiempo, hermanos, debemos someternos a una serie de disciplinas para adiestrarnos para la piedad. Debemos someternos a una serie de disciplinas. En 1 Timoteo 4:6, solamente voy a citar, Pablo le dice a Timoteo que debería ejercitarse para la piedad. Tal como un atleta tiene su rutina de ejercicios para sobresalir en una disciplina deportiva. Estos días estaba leyendo sobre el famoso jugador Cristiano Ronaldo y él dice que todos los días de media hora a 40 minutos pasa en un barril con hielo para desinflamar su cuerpo. Imagínense, media hora 40 minutos en un barril con agua y hielo. Y por algo es uno de los mejores del mundo, ¿verdad? Por algo. Entonces,
Y a nosotros nos cuesta venir en moto, ¿verdad? Con 8 grados. Como atleta, ¿verdad? Así también el crecimiento espiritual no viene solo, hermanos. Es una buena noticia, pero también es una mala noticia para nuestra naturaleza. No viene solo de depender de la gracia de Dios. O sea, nos mantenemos a flote, somos salvos, pero Dios no nos salvó para solamente estar quietos en un lugar, ¿no? Ya me salvé, ahora espero la venida del Señor. O espero que me llegue al cielo ya. Ya me salvé. No. Muchos dicen que dependen de Dios, pero no se someten a la serie de disciplinas. Y eso es algo que quiero que vayamos en esta introducción entendiendo. Decir que dependemos de Dios, pero no dependemos de la serie de disciplinas o serie de actividades que Dios mismo ha diseñado para que crezcamos en esa gracia. Una de esas disciplinas espirituales es lo que vamos a practicar hoy, que es la Santa Cena. Es un medio de gracia. El culto también es un medio de gracia, es una actividad, es una disciplina espiritual. Se le dice también medios de gracia. Esas son las disciplinas espirituales del cristiano. Orar, ayunar, evangelizar, compartir tu fe, congregarte. Esas son las disciplinas espirituales del cristiano. Así como un atleta tiene que practicar, el cristiano sí o sí tiene que practicar si quiere ser un cristiano que va creciendo a la imagen de Cristo. Uno de los textos que ilustra estos principios espirituales es el Salmo 127, que también les voy a leer. Dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Y qué es lo que está diciendo el salmista acá? El salmista presenta a Dios aquí como el que edifica la ciudad y el que guarda la ciudad. Sin Él nuestra labor es vana. Sin embargo, este texto no nos enseña que los constructores no tienen que construir y que los vigilantes no tengan que vigilar. Porque Dios se va a encargar de hacer el trabajo. La enseñanza de este salmo, ahí el Salmo 127, es que todo constructor, o tanto los constructores y los vigilantes, deben ser responsables en hacer su labor, pero deben hacerlo en dependencia de Dios. Entonces podemos decir: yo tengo mucha fe en Dios, mucha dependencia en Dios, y dejar toda abierta tu casa de noche. No, ¿verdad? Voy a hacer nuestra parte, ¿no? Debo hacer mi parte. Debo orar, debo congregar, debo leer, debo estudiar, compartir mi fe, pero en dependencia de Dios. De otro modo, es simplemente una práctica vana, si no dependemos de Dios. Otro ejemplo que encontramos en la Escritura es la de Nehemías, cuando él dirigía los trabajos de construcción. Ahí en Nehemías 4, 8 al 9, también nomás cito, no busquen. Dice: y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Y dice Nehemías: entonces oramos a nuestro Dios. Primer paso. Y por causa de ellos pusimos guardia contra ellos de día y de noche. Segundo paso. Oramos y actuamos. Oramos y pusimos guardias. Ellos podían haber orado simplemente y ya, Señor, tú vas a hacer todo el trabajo. No.
Ellos oraron y pusieron un guardia. Por medio de la oración, ¿qué ellos estaban manifestando? Por medio de la oración, ellos estaban manifestando dependencia. Dependencia de Dios. Pero no esperaban que Dios hiciera el trabajo que ellos tenían que hacer. Hablando de la obra de Dios, también Pablo dice en 1 Corintios 3, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Amén. Dice, debemos sembrar, debemos regar, debemos depender de Dios, que solo Él puede dar el crecimiento. Y nosotros que vivimos en una zona agrícola, esta ilustración viene como anillo al dedo. En el cultivo de la tierra hay ciertas cosas que los agricultores deben realizar. El agricultor sí o sí debe hacer. Pero existen dos cosas que el agricultor no puede hacer. Que es controlar el clima y el crecimiento. El agricultor prepara la tierra, siembra, limpia. Pero hay dos cosas que no puede controlar, que es el crecimiento y el clima. Como en el caso de los cultivos, Dios ha prescrito para nosotros, la iglesia, ciertas disciplinas o prácticas que son necesarias para crecer en santidad. Hermanos, tu congregar es necesario. Me van a escuchar decir mucho todavía eso. Tu congregar es necesario, tu orar es necesario, tu tiempo de lectura es necesario. Dios no premia la pereza, hermanos. Dios no premia la pereza ni la carnalidad. Dios no premia nuestra apatía. Dios no nos va a dar cosas que nos malcríe. No premia la flojera, como dicen algunos ahora. Queridos hermanos, la vida nueva que hemos recibido de Dios en el momento de la conversión, todo lo que somos cristianos, hemos recibido una vida nueva en el momento de la conversión. Pero esta vida no crece sola. Esta vida no crece de una forma automática, simplemente haciendo algunas cosas. Por eso hablamos de una disciplina dependiente. Debemos ser responsables, pero debemos depender de Dios o no ocurrirá nada en nosotros. Separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Así como una rama no puede fructificar separado de la planta, así tampoco los cristianos no pueden fructificar por sí solos. Por eso, hermanos, la oración cumple un papel tan importante en los cristianos, porque es a través de la oración que nosotros expresamos ¿qué cosa? ¿Son las dos palabras que hemos dicho? Dependencia. A través de la oración nosotros expresamos dependencia. Una vida pobre de oración revela arrogancia en la práctica. ¿Qué le estamos diciendo? O sea, ¿qué estamos diciéndole a Dios cuando no nos importa la disciplina de la oración? Estamos diciéndole que no dependemos de Él, que no le necesitamos. Vamos a ver eso enseguida en la vida de Daniel, cómo se hace realidad, ¿no? Y es aquí precisamente que quiero conectar este estudio con la vida de Daniel, el capítulo que ya leímos. Y él no llegó a ser un hombre de oración de la noche a la mañana, así de la nada, amparado por sus propias fuerzas, no. Conocía muy bien el principio de disciplina dependiente. En esta mañana entonces vamos a centrarnos en los versículos ahí 10 y 11 del capítulo que ya leímos. En los detalles ahí incidentales que estos versos nos brindan sobre la vida de oración de Daniel. Así como debemos mirar a Daniel como un ejemplo de fidelidad, hermanos, también lo tenemos que ver como un ejemplo de oración. De hecho,
ambos aspectos, como su fidelidad y su vida de oración, están íntimamente ligados. No se puede ser un hombre de oración y ser un infiel. Eso no es posible. ¿Qué nos enseña este texto en cuanto a la vida de oración de Daniel? Hay varios elementos, por lo menos 6, pero en esta mañana vamos a ver solamente 2. 6 puntos o 6 características. ¿Qué nos enseña la vida extraordinaria de este hombre? Número 1, hermanos. Daniel oraba resueltamente, decididamente. Y eso vamos a ver ahí en el texto. Daniel oraba resueltamente, oraba decididamente. Nuestro problema a veces, hermanos, ¿verdad? El tema de la resolución. No nos resolvemos, no nos sacudimos de ese falta de deseo a veces. Su temor de Dios y su sentido de necesidad, hablando de Daniel, le impedían apartarse del lugar de la oración por mucho tiempo. A pesar del peligro que eso significaba para él. ¿Cuál era el pequeño peligro para él? Su vida. Su vida corría peligro. Dice en el verso 10, mírenlo ahí, que tan pronto Daniel se entera que el edicto había sido firmado, ¿qué hizo Daniel? Se dirigió a su casa. Pero no para planificar cómo se defendería, ni para quejarse con amargura de su suerte. Daniel no llegó a casa ese día y comenzó a pensar, ¿cómo puede ser que el rey Darío haya firmado ese decreto? Si él sabe mi práctica, mi hábito. ¿O por qué Dios lo permitió? Seguramente también podríamos nosotros decir, ¿acaso no dice la Escritura que el corazón del rey está en las manos de Jehová y que a todo lo que él quiere lo inclina? Muchas quejas amargas pudo haberse levantado en el corazón de Daniel ese día contra el rey y contra Dios. Pero él fue a su casa a orar. Tal vez la prudencia carnal, entre comillas, le haya aconsejado orar en otro momento. Lo que pasó en la pandemia, ¿no? Muchos decían, no, nosotros somos prudentes. Cuando el gobierno quiso limitar totalmente toda actividad espiritual. Y muchos justificaban así, el gobierno lo dijo, entonces tenemos que ser obedientes al gobierno. Daniel pudo haber dicho lo mismo. Pero voy a seguir orando, decía Daniel, no importa. En otro momento, no. Voy a seguir orando. Pero de alguna forma, muchos pudieron haber dicho o habrían hecho, voy a orar en forma más discreta. Que nadie me vea, porque hay una ley. Voy a orar, pero en vez de abrir las ventanas, voy a cerrar la ventana, para que no viole el decreto del rey. Total, el decreto solo dura unos meses. Yo puedo orar el mes que viene. Voy a dar un descanso a mi vida de oración. O sea, todo eso pudo haber dicho Daniel. O voy a orar con los ojos abiertos para que nadie me esté viendo, para no violar el decreto. Aclaro que no hay nada de malo orar con los ojos abiertos en un contexto apropiado. Pero en esta circunstancia particular, Daniel no podía hacer esto. Para Daniel, hacer esto era traicionar a Dios. Era negar su fe. Y este hombre no haría eso. No iba a hacer eso. Era necesario
Cuando Calvino, este famoso reformador, comentó este texto, dijo: era necesario que Daniel testificara ante los hombres su perseverancia en la adoración a Dios. Y de haber alterado su hábito, hubiera sido una prueba de renuncia parcial de su compromiso con Dios, dice Calvino. Daniel habría resuelto dar gloria a Dios ante los hombres, no importando las consecuencias. Yo creo que si el decreto firmado por Darío hubiera durado solamente un día, Daniel igual se iba a meter en problemas. Se iba a meter en problemas porque él no estaba dispuesto a negociar ese aspecto de su vida. Él no necesitaba 2 o 3 meses para meterse en problemas, porque para él la oración era tan importante como la respiración. Era tan importante como la respiración. La oración es el oxígeno del hombre espiritual. La oración es el oxígeno del hombre espiritual. Así como debemos respirar sin cesar para vivir, la Biblia nos ordena orar sin cesar, pues ella es nuestra respiración espiritual. Jonathan comentaba la vez pasada que el cerebro puede dejar de recibir oxígeno hasta 5 minutos, ¿verdad? Antes que cause daños irreversibles a ese órgano. En algunos casos las personas han quedado en estado vegetativo, con parálisis cerebral o parcial, por falta de oxígeno. La falta de un buen hábito de oración en los cristianos, hermanos, puede causar serios retrasos de crecimiento y parálisis espiritual. Puedes estar años en una iglesia y nunca avanzar, nunca aportar nada al reino. Y tranquilamente puede ser una persona salva, porque la gracia hace posible la salvación. Para Daniel era mejor perder la vida que dejar de orar. Para él era una cuestión de vida o muerte. Él no concebía la vida sin oración. Qué tremendo es esto, hermanos. ¿Cómo tiene que confrontar nuestra débil vida de oración? Porque yo creo que ninguno de los que estamos acá le llegamos ni en el talón a Daniel. Y debemos reconocer con vergüenza que tenemos serios problemas en esa área, en esa disciplina. ¿Tendremos nosotros la misma determinación de acercarnos a Dios en oración todos los días? Independientemente de las circunstancias que nos depara el día. A veces ya el día comienza y ya nos recibe con una mala noticia y ahí a veces ya se fue nuestro hábito de oración. Lo menos que querés hacer es orar. Debemos reconocer, hermanos, con vergüenza que la razón por la cual nuestra vida de oración es tan pobre es por nuestra falta de resolución. No nos resolvemos, no decimos cueste lo que cueste. Le falla a quien le falle, pero no le voy a fallar a mi Dios. Eso es resolución. Y esa es la palabra que quiero que llevemos en nuestra mente. Daniel era resolutivo. Él resolvió. Él dijo, esto es importante para Dios y es importante para mí. Y lo voy a hacer. Es simplemente falta de resolución, porque no es falta de tiempo, ¿verdad, hermanos? No es falta de tiempo. Cada uno tenemos 24 horas de tiempo. No es falta de tiempo. Es falta de determinación, hermanos. Este hombre entendía su necesidad de orar y nada iba a detenerlo para acercarse al trono de la gracia. Ni siquiera la amenaza real de muerte sobre su vida.
Seguramente él decía, total, el foso de los leones solo iba a acelerar su encuentro con Dios, nada más. ¿Me quieren quitar la vida? No hay problema. Lo que no me van a quitar es mi comunión con Dios, mi intimidad con Dios. Mis queridos hermanos, ¿será que Daniel hubiese dejado de orar porque en ese momento estaba pasando su programa favorito en televisión? O que en esa hora esté pasando la final de la Libertadores, a los que les gusta el fútbol. Personalmente a mí me gusta el fútbol. Y mucho tiempo tuve esa lucha. Jugaba a mi club favorito, jugaba a la selección y yo tenía mi compromiso. A veces lo acomodaba. O sea, ni lo uno ni lo otro. Cumplía con Dios, pero también veía mi... Entonces trataba siempre de acomodar, no sacrificaba. No estoy diciendo que esas cosas tengan algo malo en sí mismo. Lo malo siempre es ponerle, que eso sea motivo para dejar hacer lo más importante. La pregunta es si tenemos la determinación de no dejar que nada ni nadie se interponga en nuestra resolución de acercarnos a Dios. Esa es la pregunta. Si estamos dispuestos a hacer eso. Perder mi partido de fútbol favorito, mi película favorita, eso no es problema. Lo que no voy a perder es mi disciplina de oración. Y hermanos, con cuánta facilidad tenemos que ser sinceros y directos. Con cuánta facilidad somos sobornados para cumplir con una disciplina espiritual. A veces con cualquier cosa nos compra el diablo o nos desvía de nuestro propósito. Somos sobornados. ¿Cuántos de ustedes han dejado de venir en un culto porque justo llegó un amigo o un familiar? ¿A quién le pasó eso? A mí me pasó. Un domingo. Y como dije hoy al principio, no vean eso como casualidad. El enemigo puede estar planeando eso. Como una forma... No es malo que alguien te visite los domingos. No es malo. En sí mismo no es malo. Pero indirectamente está haciendo que no cumplas en ese día tu disciplina espiritual. Y ahí está la trampa. O porque hay un cumpleaños importante, que también no tiene nada de malo. O justo salió una reunión de negocios que estábamos esperando. Me va malo económicamente y justo un domingo surge algo de que pueda sacar dinero. ¿Saben por qué nos pasa eso? Por falta de resolución. No nos resolvemos. Está bien. Voy a recibir a ese amigo, voy a recibir a ese familiar, iré a ese cumpleaños o a esa reunión de trabajo si no se interpone en mi disciplina. Hermanos, yo pregunto, ¿es posible que seamos así de disciplinados? ¿Anhelamos ser disciplinados de esa forma? Que nos conozcan como personas que no van a negociar su fe. No van a negociar su disciplina espiritual. Las personas tienen que saber que si aparece un domingo o a la hora del culto, van a quedar plantados. La gente tiene que decir, fulano a esa hora, yo sé dónde está fulano a esa hora. Así que ni me voy, ni le escribo. Y si aparece, le traigo junto. Bueno, si te vas conmigo a la iglesia porque yo esta es mi disciplina, me vas a disculpar, pero no te puedo atender. Las personas tienen que saber eso. No importa si se enojan. Yo no estoy llamado a caerle bien a la gente. Yo estoy llamado a caerle bien a mi Dios, a servir a mi Dios. En una ocasión dicen los seguidores de George Miller. George Miller fue misionero que
Tremendo ejemplo de fe, que mantuvo vivo y alimentando a cientos y cientos de niños en ¿cómo se llama? Hogar de... ¿Cómo? Orfelinatos. Orfanatos. Dice que él estaba en su rutina de oración y que en ese momento llegó la reina de Inglaterra. Imagínate. Y sus servidores le golpean la puerta y le avisa que la reina de Inglaterra está presente, que llegó y quiere hablar con él. Entonces Miller respondió: dígale a la reina que ahora no puedo atenderle porque estoy hablando con el rey de reyes. Wow. La reina tuvo que volver sin hablar con Miller. Imagínense, hermanos, esa determinación, que Dios nos ayude, que las personas nos conozcan así, de esa forma. Esta persona es una persona espiritual, una persona que no va a negociar su disciplina, su responsabilidad, su compromiso con su Dios. Al menos que ocurra algo, siempre digo, ¿verdad? Ocurra algo que está fuera de nuestro control, fuera de nuestro control. Entonces Daniel oraba resueltamente. 2. Daniel oraba constantemente. Versículo 10. Seguimos ahí. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, en un claro desafío, entró a su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Estos 3 verbos en el original aparecen en forma de participio, que significa o que indica una acción continua. Se arrodillaba, oraba y daba gracias a Dios. Daniel había desarrollado un hábito en su vida, el hábito de orar. Él no comenzó a orar en ese momento en medio de la dificultad. El texto dice, como lo solía hacer antes. O sea, ya venía haciendo eso. Daniel, cuando fue traído de Jerusalén, cuando los babilonios invadieron Jerusalén, él era simplemente un adolescente. ¿Se acuerdan? Él y sus amigos eran jovencitos. Daniel no estaba libre. Daniel era un esclavo en Babilonia. Él pudo haber dicho, yo soy un esclavo, yo no soy dueño de mí mismo y no puedo hacer todo esto. No. También recordemos que cómo reaccionó Job, por ejemplo, a su desgracia. Él dice, se postró y adoró. Ahora, eso Daniel hacía todos los días. Algunas personas están esperando que venga la dificultad para comenzar a orar. O sea, no tenemos que esperar eso. Si nosotros no tenemos el hábito de orar, no vamos a orar como debemos orar en medio del problema. Justamente el pastor Juan Carlos dijo algo similar el fin de semana pasado. Debemos orar cuando todo nos va bien, o sea, porque sabemos que en algún momento también vamos a caer en alguna desgracia. Dios quiera que nunca pase, ¿verdad? Pero estamos en un mundo peligroso, en un mundo caído, que todo puede ocurrir. Y si no aprendemos a orar en los momentos buenos, si no tenemos ese hábito, mucho menos cuando se nos viene el mundo abajo. Cuando una tragedia nos ocurre. En medio de la aflicción y en medio de la prosperidad, Daniel había aprendido a orar, porque él era un cautivo. Él era así desde que era un joven adolescente. Y cuando llegó a ser un anciano, todavía continuaba con el mismo hábito piadoso. Y miren ahí
el comentario que hizo el rey Darío sobre Daniel en los versos 16 y 20. El Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Daniel dice, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha librado de los leones? Este tipo de testimonio que la gente que nos rodea debe tener de nosotros. Era evidente, para el rey era evidente que este Daniel servía continuamente a Dios. Tal vez argumentemos que los tiempos de Daniel eran otros. No. Daniel era un cautivo. Daniel estaba preso. Él no era dueño de sí mismo. La época en que Daniel vivió fue una época difícil. Daniel no era un monje metido en un monasterio. Él era un hombre de estado que sirvió bajo 3 reinados distintos. O 4, podríamos decirlo. Hoy estuvimos hablando con mi esposa también. 4 reyes distintos durante 2 periodos. Era un hombre público. Él era un hombre público. Era un hombre de estado. Era un funcionario público del rey. Y él podía haber dicho, yo tengo muchas cosas que hacer, soy un funcionario público, no puedo darle mucho tiempo a Dios. Mi trabajo no me permite. Pudo haber dicho. Era un hombre público sumamente ocupado. No era un vago y aún así fue un joven adulto y un anciano de oración. Un hombre sumamente ocupado. Estos días leí una frase que decía, si quieres que algo se haga, encárgale a un ocupado. Medio contradictorio, pero es cierto. El que está ocupado es porque es un hombre responsable y va a hacer lo que le dice o le mandaste a hacer. Querida iglesia, debemos echar a un lado toda excusa y dedicarnos a forjar ese hábito en nuestras vidas. No es tarde todavía. Todavía podemos hacerlo. Porque al final todo lo que nosotros podemos decir son excusas. Pueden ser excusas espectaculares para nosotros. Pero para Dios no. Y las Escrituras nos enseñan, nos muestran que hubo hombres muy ocupados, esclavizados, que vivieron una vida espiritual plena. Joven, adolescente, adulto, que estás hoy aquí. Si profesas ser cristiano, este es el momento para comenzar a forjar en tu vida un hábito. El hábito hermoso de la oración. Ahora, debemos verlo así. Si nosotros no vemos la oración como algo hermoso, como algo que nos conecta con Dios, difícilmente tengamos motivación para hacerlo. A veces tenemos el concepto muy equivocado acerca de la oración. Hoy mismo, no mañana, hoy debemos resolver. No cuando seas viejito, es ahora. Desde joven, desde niño. Con nuestros hijos tratamos de orar con ellos todas las noches y cada vez que podamos. Ya enseñarle. Ana ya ora un poco más largo. Misael ora de 10 a 15 segundos. Pero están aprendiendo, o sea, pues es algo que
debemos aprender, no es algo que se nos pega. Es con resolución. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí hoy estamos contentos con nuestra vida de oración. ¿Verdad? Mi vida de oración personalmente es un sube y baja. Hay temporadas que tengo que reconocer con vergüenza que no practico como debería practicar. Es una lucha constante, hermanos. Y yo les digo, como su pastor, como su hermano mayor, es difícil, pero tenemos que resolvernos. Y en dependencia de Dios, hermanos, no tratemos de hacer esto por nuestras propias fuerzas. Oremos a Dios, pidámosle auxilio a Dios. Señor, auxilio, yo no puedo, me cuesta. Yo sé que este tema te quebranta. Al escuchar, te quebranta porque cada uno sabemos cómo estamos en esa área. Y eso es normal. Si te quebranta es normal. Eso es normal en los que están vivos espiritualmente. Pero no puedes quedarte con eso. Tienes que tomar una decisión. Tenemos que tomar una decisión. Daniel, entonces, oraba constantemente, resueltamente primero y después constantemente. Vamos a dejar estos dos puntos hasta aquí. Y el domingo que viene vamos a dar otras características de Daniel que me encanta, es tremendo, que podemos nosotros aplicar a nuestra vida. Vamos a orar, vamos a agachar nuestra cabeza ahí, así como están ahí, sentados. Y vamos a pedirle a Dios, vamos a reconocer nuestra pobreza en esa área. Y vamos a pedirle auxilio a Dios. Padre Celestial, te doy gracias porque podemos ver en la vida de Daniel que es totalmente posible, Señor, practicar este hábito independientemente de nuestras circunstancias. Daniel pudo haber puesto un montón de excusas, Señor, pero no lo hizo. Y pedimos, Señor, tu ayuda. Reconocemos, Señor, que nos cuesta. Pero necesitamos hacerlo en dependencia de ti. Que tú nos des la fuerza, la voluntad, el amor hacia este hábito hermoso de la oración, que nos conecta contigo y que nos hace vivir una vida vidas plenas y ser de testimonio a este mundo. Te damos gracias, Padre. En este momento también queremos orar por nosotros mismos, por nuestro propio corazón también, para participar de la Santa Cena, de esta ordenanza, esta linda ordenanza que nos hace recordar el sacrificio que tú hiciste por cada uno de nosotros y nuestro estado en ti. Somos salvos gracias a tu sacrificio. En el nombre de Jesús oramos. Amén.